Daniel Innerarity es profesor de Filosofía Política y Social, investigador Iker Basque de la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. También ocupa la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia. Entre sus libros más recientes destacan Política para Perplejos de 2018, Una teoría de la democracia compleja de 2019, Pandemocracia de 2020 y La sociedad del desconocimiento de 2022. Es colaborador de opinión en El País, La Vanguardia y la revista Claves de Razón Práctica. Ha sido recipiendario del Premio Nacional de Investigación en Humanidades de España, del Premio Príncipe de Viana de la Cultura, otorgado por el Gobierno de Navarra, y del Premio de Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza, Caja Laboral. Fue miembro del Consejo de Universidades a propuesta del Senado español. Pertenece a la Academia de Latinidad y a la Academia Europea de Artes y Ciencias, con sede en Salzburgo. La revista francesa El Nuevo Observador lo incluyó en el 2004 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Pues aquí estamos con un invitado muy especial, un invitado que nos visita desde el País Vasco, ¿verdad? El filósofo Daniel Innerarity nos acompaña para esta conversación sobre la historia, el presente y la democracia, sobre todo. ¿Qué opinas de esta universidad tan bella, tan grande, tan plural, tan pública, que te ha invitado aquí? Gracias a Eduardo Robledo por traernos aquí al filósofo. No es la primera vez que estoy aquí, he estado varias veces y siempre me ha llamado la atención que esto propiamente no es una universidad, no es comparable a otras universidades, es una institución global, no solamente en términos de tamaño también, sino de importancia que tiene en el propio país y en el mundo entero, ¿no? La UNAM es una referencia, y además puedo decir aquí públicamente que cuando se le dio el Premio Príncipe de Asturias a la UNAM, yo estaba en el jurado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues le agradecemos entonces a Daniel por esa... No sabe si voté a favor o en contra. Sí, cierto. Mira, tenemos 360,000 alumnos, O sea, y es pública y gratuita. Es algo realmente una joya que tenemos que proteger y cuidar, y para nosotros es un honor recibirte. Estimado Daniel, vienes a proponer algunas ideas muy profundas, muy importantes para que reflexionemos en este tiempo de crisis de la humanidad, de México, de Europa, de España. ¿Cuál podría ser una de las lecciones centrales que tú quisieras sembrar en los estudiantes de la UNAM después de escucharte, leerte y conocerte? Quizá comenzar por el principio. No estamos en un mundo en el que hay una crisis o varias crisis que se superponen, como a veces se dice, sino en un mundo que es crítico, que es inestable, que tiene un grado de inestabilidad, de inquietud, de incertidumbre, de agitación. Y las instituciones que tenemos y nuestra manera de pensar no está en correspondencia con ese tipo de mundo, con lo cual hay que proceder a un cambio de manera de pensar primero y luego también a un cambio en cuanto a las instituciones para hacer frente a esa situación. Estaba aquí hace unos meses, lo trajimos a la UNAM también, de Ignacio Ramonet, que hablaba de un policrisis, ¿no? Pero tú vas más allá, ¿sí? Incluso porque dices que incluso la misma palabra crisis la tenemos que desechar, porque una crisis implica un regreso eventual a la normalidad. Y claro, lo que tú estás diciendo es que más bien es una situación, no es una crisis, sino una situación crítica que tenemos que, pues ahora sí, pasar hacia el futuro y un poco olvidar de cualquier nostalgia, ¿no? Sí, yo creo que hemos entrado en otro mundo distinto y la idea de crisis a mí no me gusta mucho porque, y ni siquiera la de policrisis, porque sugiere un momento excepcional, agudo, crítico, tras el cual, si se acierta con las medidas, se asegura la supervivencia de la especie o de una institución.
no es ese tipo de situación lo que entra en el diagnóstico que yo hago del mundo actual, porque ojalá, lo que a mí me gusta decir es, ojalá tuviéramos una crisis. Sería muy tranquilizador, porque entonces tendríamos un momento difícil de tránsito, tras el cual vendría la calma, o si lo hacemos mal, nuestra propia extinción como género humano. Yo creo que más bien entramos en una turbulencia. Busquemos la metáfora que sea más adecuada. Yo suelo decir que en vez de estar en un mundo en el que hay contagios, lo que estamos es en un mundo contagioso. Tanto se contagia la inestabilidad financiera, se contagian los virus, se contagia el cambio climático, que es un cambio que es una contaminación, un cambio de temperatura del mundo, pérdida de la biodiversidad, que no va a ser coyuntural, sino que es exponencial y que nos obliga a estrategias de tipo muy diferente. Entonces, la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis en Israel, Palestina, no son cualquier bache en el camino, sino es el prolegómeno de un nuevo mundo. O aquí en América Latina, para aterrizarnos aquí, pues Javier Milei, Bolsonaro, ¿todo esto es parte de un nuevo desequilibrio mundial? Sí, aunque yo no metería en el mismo dossier todo eso con demasiada alegría, porque cada uno de esos problemas tiene su propio tratamiento, su propio diagnóstico. Pero tienen una cercanía en cuanto que son respuestas a un mundo que no hemos conseguido ordenar de una manera equitativa y tranquilizante, ¿no? Las extremas derechas, yo creo que, entre otras cosas, responden, y esto no se suele subrayar mucho, a que ciertos actores políticos han sido más capaces que otros de articular determinadas angustias de las personas que viven en este mundo. Tendrán razón o no en las respuestas que proponen, pero sí que han identificado bien el tipo de hartazgo, el tipo de inquietud, el tipo de angustia que les preocupa, ¿no? Las guerras, las dos guerras concretamente que tú has mencionado, tienen otros orígenes, pero sin duda la guerra de Ucrania responde a en parte a una incapacidad de la Unión Europea de tener éxito en aquello que se propuso el año 2000, hace ya muchos años, de tener un anillo de países bien gobernados y prósperos. Es un objetivo que se propuso la Unión Europea. Y ni en Oriente Medio ni en Ucrania lo ha conseguido, seguramente también porque es una gran dificultad. Pero pensemos en la respuesta a la crisis, a la guerra a la invasión de Ucrania por Rusia. Ha sido una guerra en la interdependencia. Es decir, los instrumentos de guerra, tanto los que ha utilizado la comunidad que se enfrentaba a Rusia como la propia Rusia, ha sido el gas, ha sido la guerra comercial. Es decir, hemos hecho una guerra con aquellos instrumentos con los que habíamos construido la paz y la articulación entre los países. Seguramente Rusia no sería tan vulnerable a las sanciones económicas, no, seguramente no, seguro, si la Rusia postsoviética no hubiera iniciado ese proceso de globalización que inició. Es decir, esto nos está hablando de un tipo de configuración un poco caótica del mundo en el que tenemos que aprender a desenvolvernos. Señalas a Europa, yo creo que eso es muy importante. El debilitamiento de la fuerza política y económica, social, en todos los sentidos de Europa, es parte, no sé si es causa o síntoma de las dos cosas, de lo que está pasando en este mundo, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, las críticas que yo hago a Europa, yo he escrito un libro, 500 páginas, La democracia en Europa, soy muy europeísta, y las críticas que hago a Europa las hago reconociendo que, al menos desde mi perspectiva, la Unión Europea es el experimento político más interesante que hay hoy en día en el mundo. No hay un precedente histórico de 20 y tantos países que renuncian a parte de su soberanía porque se dan cuenta de que la construcción de algo común, indeterminado, difícil, controvertido, es el único camino para proporcionar a sus poblaciones determinados bienes comunes como la paz, la prosperidad, la democracia, a los que estas sociedades tienen derecho, ¿no? Con lo cual, mi punto de vista es que las críticas que yo hago a Europa las dirijo en el marco de lo que yo creo que es un experimento político que podría ser ejemplar de alguna forma de world politics. Si algún día se hace una política mundial,
que hoy en día está en pañales absolutamente. Algunos de los hábitos que en Europa tenemos, de examinar la compatibilidad de mis intereses con los del vecino, de entender que hay asuntos comunes en los que, o por ejemplo, de configurar un sistema antiunilateralista. Claro. Es decir, no hay ningún país puede imponer su política. Se necesitan unas mayorías muy cualificadas para toda la toma de decisiones. Eso que a veces es muy laborioso, muy costoso, creo que es muy ejemplar para algún tipo de unificación política del mundo. Y justo por eso estas no crisis mundiales podrían estar correlacionadas con pues, un debilitamiento de la hegemonía europea. O sea, ese ejemplo ya no lo ven como tan ejemplar, ¿no? Sí. ¿Tú dirías, por ejemplo, que en América Latina debería o podría inspirarse en la Unión Europea? Lula da Silva ahora habló de una moneda común. Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que América Latina debería unirse de manera similar a la Unión Europea. ¿Es un modelo exportable? Sí, es un modelo, no solamente es exportable, sino que de hecho Mercosur, todas las instituciones de unificación global, regional que ha habido en el mundo, han tomado como referencia a la Unión Europea, lo cual no quiere decir que haya que hacerlo de la misma manera. Probablemente lo que hay que hacer es incluso ahorrarse ciertos errores que nosotros hemos cometido. ¿Y qué está pasando con la radicalización, la polarización en Europa? La ultraderecha está avanzando muy fuerte y ahora ya son de repente aceptables discursos políticos, aceptables, o sea, pronunciables, discursos políticos que apenas hace 20 años pues, no se podía ni imaginar por pues, recordar a la Segunda Guerra Mundial, al fascismo. Algo podrido hay ahí también, ¿no? Mira, yo te daría dos contestaciones de mi punto de vista. La primera, no estamos ante una nueva edición de la crisis de entreguerras de los años 30 de la República de Weimar. No. Y todo lo que sea examinar el momento crítico que vivimos en Europa también respecto de esto, comparándolo, diciendo va a pasar lo mismo que ocurrió, creo que es irreal, porque nuestras sociedades están mucho más interdependientes, son más prósperas y a pesar de todo la democracia resiste mucho más el embate de la extrema derecha de lo que parece. Mi segunda respuesta a lo que planteas es, frente a lo que suele decirse, a mí no me preocupa tanto, no me parece que esto sea un problema de crisis de la socialdemocracia, como de crisis del pensamiento conservador. ¿Me explico? Yo creo que esto no representaría ningún problema grave si no fuera porque ciertos sectores del pensamiento liberal conservador clásico, de lo que puede ser la democracia cristiana en Europa, no saben muy bien cómo gestionar esto. Y son ellos los que tienen que solucionarlo. O sea, son ellos los que tienen que decidir si asimilan, imitan, confrontan el discurso de la extrema derecha. Y hay en estos momentos, por lo que yo conozco, e incluso a los líderes que escucho y a veces con los que tengo ocasión de hablar, hay un gran debate internamente dentro de las derechas clásicas europeas por hacer lo mismo que la extrema derecha, unirse o poner un cordón sanitario o no. El caso de Argentina es un caso muy importante en este caso. Macri salía con Milei. Sí. Patricio Bullrich ya está en el gabinete, ¿no? Entonces, eso confirma tu hipótesis. Pero si eso está ocurriendo al lado derecho, pues al lado izquierdo, pues algo similar también está ocurriendo. Hay un colapso. Bueno, en España quizás es la excepción, ¿no? Sí. Cuéntame de lo que está pasando ahí, pero sí hay algo también pasando al lado izquierdo, no solamente de un lado, Sí. ¿no? Bueno, España es un país que ha parado a la extrema derecha en las últimas elecciones, contra todo pronóstico, y que ha combinado un crecimiento económico con un altísimo grado de protección social. Eso es relativamente inédito. Sabíamos cómo hacer el crecimiento sin protección, la protección sin crecimiento, y yo creo que la fórmula de gobierno que ha funcionado en los últimos años y que ahora se reedita implica una combinación de dos cosas que no deberían por qué ser incompatibles, ¿no?
Pero también hay una especie de, bueno, no sé si purga, pero alejamiento, ¿no? En el nuevo gobierno de Pedro Sánchez se dividió la misma izquierda, ¿no? O sea, antes había una coalición, Podemos antes, varias ministras ya salieron, entonces hay una corrida hacia el centro. Yo lo interpreto de otra manera. A ver. Yo creo que, y bueno, y no lo digo solamente por simpatía hacia Yolanda Díaz, a la que he ayudado en el prediseño del programa de gobierno en lo que tenía que ver con el concepto de democracia, ¿no? Y tengo una buena relación con ella, pero trato de responderte como académico. Yo creo que Podemos modificó de una manera muy radical y muy positiva la agenda política española, cambió ciertas prioridades, obligó al Partido Socialista a abandonar la tentación de socios de centro que hubieran condicionado, hubieran llevado las cosas por otro lado. De alguna manera también obligaba una España más plurinacional, lo cual a mí me parece también un dato muy importante, porque creo que la izquierda en España o es plurinacional o no va a gobernar. Pero Podemos tuvo un recorrido y, como todos los seres humanos y animales y zoológicos, también tiene un final. Y yo tengo la impresión de que Podemos no ha sido capaz de escribir bien su final y su transformación. Y ahora mismo hay otra persona, hay otro momento histórico, no tiene que ver con desplazamiento a la derecha o a la izquierda, tiene que ver con otra manera de gobernar. Yo creo que Yolanda Díaz tiene un estilo de gobierno y un estilo de dirigirse a la sociedad, articular mayorías para poner de acuerdo a trabajadores, es menos divisiva que la fórmula de un Podemos que dependía mucho del esquema de Chantal Mouffe y de la CLAO. Claro. Yo creo que esta dirigente de la izquierda no responde al esquema antagonista de la CLAO, sino a otra manera de entender que probablemente tendrá que explorar. Y al final, ¿cuánto la sociedad española está reconociendo, deseando este cambio desde tu punto de vista? Sí, es que esto que digo, lo digo respecto de Podemos, pero también lo digo respecto del nacionalismo catalán. Yo creo que el nacionalismo catalán, aunque públicamente dirán otras cosas y dirán lo que tengan que decir, lo que quieran decir, y no renunciarán a nada, también ellos entienden que hay cambios de ciclo, que hay finales de ciclo. O sea, en la política es muy importante reconocer el tiempo y reconocer que hay momentos. Hubo momentos de confrontación, hubo momentos de antagonismo, hubo momentos de ponerse de acuerdo con el adversario. Por cierto, Podemos llegó tarde a ese acuerdo y nos obligó a votar otra vez, lo cual no se lo perdonaré, a pesar de que tengo ahí muchos amigos. Y me da la impresión de que no está entendiendo ciertas cosas que tienen que ver con su transformación a otro proyecto político diferente. Muy bien, Daniel. Pues vamos a un breve corte y regresemos. Ahora ya nos fuimos muy por el lado de la coyuntura y la política. Ahora vamos a entrar en la filosofía, la democracia. No se vayan, ahorita regresamos aquí a los Diálogos por la Democracia. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Aquí seguimos con el gran filósofo Daniel Innerarity, que nos visita desde el País Vasco. Ya hablábamos unas cuestiones coyunturales de Europa, de España, pero sobre todo Daniel es un filósofo y que coincide con lo que estamos intentando hacer también aquí en el programa Universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, así el nombre largo. Somos pares con el programa de gobierno que dirige Eduardo Robledo, que le agradecemos mucho que nos haya traído aquí a Daniel a la UNAM, también a Carola García, directora de Ciencias Políticas, por recibirnos. Pero en este programa de democracia estamos intentando
pues no sé si reinventar la rueda, porque eso no se puede, pero avanzar y reconstruir algún sentido a la democracia, porque se ha agotado tanto el término, el concepto, incluso algunas prácticas excesivamente, estrictamente institucionales, partidistas, que si no reformamos el concepto y la praxis de la democracia, pues tememos que podríamos perder para siempre pues, el concepto, ¿no? Entonces, tú que has trabajado esta obra de manera tan profunda, ¿cuáles son algunas de las coordenadas específicas en materia democrática que tenemos que rescatar desde la humanidad, desde México, desde América Latina? Bueno, yo comenzaría diciendo, lo primero que tenemos que hacer, y no es barrer para casa, es pensar bien. Y la democracia, los principales conceptos que utilizamos, poder, soberanía, territorio, representación, participación, fueron pensados hace 300 años. Así es. Con unas sociedades relativamente sencillas, homogéneas, poco conectadas, con tecnologías muy poco sofisticadas. Aquí todo el mundo ha espabilado, la economía ha espabilado, la tecnología ha evolucionado, incluso las ciencias naturales también, y las ciencias humanas, las ciencias sociales, quienes seríamos los encargados de hacer esto, y por supuesto las instituciones políticas, no han hecho el esfuerzo correspondiente. Esa sería mi primera respuesta. Pensemos bien, repensemos los conceptos. Seguramente lo que valía, o sea, el núcleo de valor que había en la idea de democracia, representación, equidad, justicia, eso vamos a mantenerlo a capa y espada. Pero su formato, ¿por qué si hubo democracia en el ágora ateniense o en las ciudades-estado italianas no la puede haber en un espacio digitalizado y global? Uno de los grandes temas es efectivamente lo digital, la intercomunicación. Te escuché ahorita en tu conferencia pues hablar de dos cosas relacionadas. Uno, para poder cambiar algo en concreto, tenemos que cambiar a todo, ¿no? El contexto político-social. Y por otro lado, que estas redes sociodigitales precisamente nos están dirigiendo ese camino, están conectando todo, pero simultáneamente esas redes nos están dividiendo todo, ¿verdad? O sea, es una cosa, lo efímero de todo lo que ocurre ahí, lo fácil que es generar pequeñas comunidades en lugar de una gran comunidad, un gran espacio público, que ha sido también un gran tema tuyo, inspirado por Habermas y otros, es de unos grandes teóricos modernos del espacio público, la comunidad. ¿Cómo realmente generar eso en este nuevo contexto digital? Fíjate que hace 30 o 40 años, cuando se empezaron a formular las primeras teorías de la globalización, el lugar común dominante era esto nos va a homogeneizar, esto va a democratizar, esto va a unificar mecánicamente. Las primaveras árabes las pensamos en esa clave, o en Internet, aquí las dictaduras van a ser imposibles, la horizontalización del espacio público, incluso había una parte de la gente que lo veía con una cierta inquietud porque hablaba de una McDonaldización del mundo, claro, una excesiva unificación, se iba a perder lo local, etc. Hoy, 30, 40 años después, estamos en un panorama completamente distinto, lo cual probablemente indica que aquel diagnóstico no era muy correcto. ¿Qué estamos? Fragmentación. El espacio digital se ha fragmentado en un espacio norteamericano que lo entiende como negocio, una inteligencia artificial en China que lo entiende como control político. En Rusia se habla del nuevo muro, también entendido en términos de poder. Europa hace lo que puede sin grandes empresas tecnológicas. Incluso la extrema derecha habla de realidades alternativas. O sea, realmente el mundo se ha unificado mucho menos de lo que pensábamos. Y luego la otra cosa que está pasando, creo yo, con esto de las conexiones, es que hemos crecido muy rápidamente en conexión, hemos aumentado la conexión, tanto a nivel personal, con nuestras redes, nuestra comunicación, como colectivo. El comercio ha crecido enormemente estos últimos años, y ahora estamos en una etapa de constatación de un cierto malestar, de que hay demasiada conexión. Y no activamos la geolocalización en nuestro móvil, no contestamos el correo rápidamente, si lo hacemos bien. Es decir, estamos limitando nuestra conectividad y también estamos limitando nuestra conectividad colectiva.
Seguramente el mundo es tan vulnerable y tan frágil porque hay demasiada conexión y importamos productos, los chips, por ejemplo, de países alejadísimos, y basta con que haya un pequeño conflicto para que se nos venga abajo todo el sistema, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento de reconfiguración, rediseño, reflexión sobre el nivel de conectividad adecuado a nivel personal y a nivel colectivo. Y la necesidad de poner algún Estado de Derecho, alguna regulación a estos ámbitos. Mira, aquí en México estamos bajo la égida de Google, Facebook, Twitter. México se subordina económica, política, social y culturalmente a los Estados Unidos. Y el modelo de desregulación, ¿no?, es muy fuerte. No hemos avanzado todavía desde el Congreso de la Unión con regulaciones mínimas. Bueno, había algunos, por ejemplo, está la ley Olimpia, que es una ley que criminaliza la circulación en las redes sociales de material pornográfico o íntimo de, sobre todo mujeres, sin su consentimiento. Esto ya es un delito, esto puede ir a la cárcel. Pero en muchos otros ámbitos es una ley de la selva. Y además, como son empresas transnacionales, ¿no?, cuando se intenta hacer algún juicio en contra de ellos, un amparo, que es nuestro mecanismo clásico de defender los derechos humanos, luego los jueces dicen, bueno, pero ¿dónde notifico? ¿A Facebook? ¿A Google? ¿Qué tengo que mandar a alguien ahí a San Francisco? Pues no, eso está fuera de nuestra competencia. Entonces, esto es algo que ya está saliendo de control. ¿Cómo abordar ese tema sin caer en la censura? Claro. Sí, es muy difícil, pero se pueden hacer cosas. De hecho, en América Latina hay varias experiencias de eso, no solamente aquí. La fallida Constitución chilena contemplaba la idea de los neuroderechos. O sea, claro. Aquí hay otros países que han hecho experiencias muy interesantes. De hecho, la cátedra que yo tengo en Florencia, en el Instituto Europeo, tenemos una red latinoamericana que se llama Redemocracia, donde intercambiamos experiencias y hemos aprendido muchas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, no es verdad que no se pueda hacer nada, y ese es un discurso que nos venden quienes quieren que no hagamos nada. Lo que pasa es que hay una gran desproporción. Por otro lado, tampoco especialmente novedosa, porque si pensamos en el mundo financiero, también el mundo financiero nos está costando mucho regular, y los resultados son parciales. Pensemos en los acuerdos de Basilea. Ha hecho falta un tercer acuerdo de Basilea para que no se produjera una crisis como la del 2008, y ya veremos cómo funciona esto, ¿no? Pero sin duda es un problema en el que, vuelvo a lo que decía inicialmente, Europa seguramente representa el esfuerzo más interesante, teniendo en cuenta toda la diversidad que hay en Europa, de reconciliar privacidad, negocio, derechos, ecología, en un asunto tan complejo como este. Ya lo ha logrado, dices tú. O sea, no lo ha logrado. No lo ha logrado, y no lo va a lograr. Ahora mismo estamos a punto de aprobar el acta de inteligencia artificial. Se aprobará antes de fin de año probablemente. Hay algunas desavenencias con el Parlamento Europeo y ya estamos con la sensación de que eso es anticuado. De hecho, fue una regulación que se tardó 4 años en hacer, de discusión, porque en Europa es muy complejo este tipo de discusiones, y en el proyecto que entró en el Parlamento Europeo no se hablaba del ChatGPT. ¿Eso qué significa? Significa que vamos muy a remolque. Que la realidad nos está rebasando. La tecnología va a toda velocidad y no pide permiso. ¿Y qué opinas del ChatGPT, la inteligencia artificial? Bueno, en su nueva manifestación, porque es algo que ha existido desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora se conceptualiza o se materializa como un posible peligro a la humanidad. Yo no lo veo así, pero ¿cuál es tu análisis? Yo tampoco. Primero, hay gente que conceptualiza el riesgo de la inteligencia artificial en un hipotético momento en el que la inteligencia artificial fuera más inteligente que nosotros. Cosa que yo no veo cómo se puede producir. Pues es imposible, siempre va a estar retomando de lo que ya producimos nosotros. Claro, de nuestros datos, y además la inteligencia artificial es bastante tonta porque no entiende el contexto, no entiende los chistes, no ironiza.
hace previsiones sobre el pasado, a partir del pasado, pero no tiene datos del futuro. No creo que eso ocurra, lo cual no significa que aunque eso no ocurra, no nos vaya a generar muchos problemas. No hace falta que la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros para que nos plantee muchos problemas. Ya plantea problemas de quién es el autor, derechos de autor, la crisis de los actores de Hollywood, plantea problemas ecológicos enormes, implica un consumo de energía brutal, implica problemas de injerencia en procesos electorales. Ya tenemos suficientes problemas que tenemos que ir atacando y regulando como podamos, ¿no? Y el lado quizá optimista es que quizás nos obliga a ser más inteligentes y creativos. Sin duda. O sea, si justamente lo que antes imaginábamos era producto de una gran inteligencia, ahora lo puede reproducir una computadora, lo que eso significa es que esas creaciones pues quizás no eran tan avanzados como imaginábamos. Entonces, si eso nos pone el estándar, nos eleva, nos obliga pues como seres humanos a demostrar, ¿no? Nuestra creatividad, nuestra capacidad de dar ese salto, ¿no? Sí. Eso es el lado positivo que yo veo. Yo también. O sea, el riesgo no es que las máquinas controlan al mundo, sino el riesgo en todo caso es que los humanos terminemos siendo simples máquinas, ¿no? Claro. Y como no lo somos, ahora es el momento histórico para demostrar que así es, ¿no? Mira, yo el ejemplo que pongo a este respecto es, cuando yo empecé a dar clase en la universidad no existía Google, y yo me dedicaba el 90% de las clases, o la mitad de las clases, a dar información. Claro. Sin darme cuenta, cada vez dedico menos tiempo a dar información, porque ya la tienen, y además la tienen mejor que la que tengo yo, y me dedico más a cosas que Google no puede dar, que es criterio de búsqueda, buenas preguntas. Repito, esto no es muy consciente, con lo cual, claro que los profesores hemos cambiado en nuestra manera, y si no hemos cambiado, mal, la gente sí buscará en Google la solución, ¿no? Marx, ¿cuántos años pasó en el British Library revisando las estadísticas históricas, económicas, para poder construir su teoría? Si hubiera podido ahorrar esas 3, 4 años de acumular datos, imagínate lo que pudo haber avanzado, ¿no? O sea, hay un mayor potencial hoy de creación, si es que lo sepamos aprovechar de ello, ¿no? Hay un asunto que hay que señalar, que es que esa transición hay que hacerla con justicia, porque no es lo mismo la transición que yo puedo hacer cuando empiezo a dar clase en la universidad con 30 años y tengo medios y tengo tiempo, etcétera, que la digitalización brutal que ha habido en materia bancaria, que ha obligado a nuestros abuelos a que no saben cómo hacer un envío de una operación bancaria elemental. Es decir, hay gente que tiene miedo realmente a la sustitución por una máquina a la que hay que darle una respuesta. En lo que no se puede hacer es una transición que no asuma que los costes se tienen que hacer con justicia. Y yo creo que ese es el gran debate, ¿no? No si hacemos la transición digital o no lo hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Qué hacemos con la gente que por edad, por condición, por dónde vive, por el tipo de trabajo que hace, no puede hacer esa transición sin un gravísimo coste personal? Eso lo tenemos que abordar con criterios de justicia. Y el otro fuerte es el tema de la salud mental, ¿no? O puesto de otra manera, la salud ecosocial, ¿no? O emotivo, ¿no? Que está causando, ¿no?, esta crisis de salud mental entre la juventud y los adultos también, estas redes, ¿no? Esta intensidad con lo cual se nos mete dentro de las mentes mensajes o manipuladas o estrictamente comerciales o violentas. Se está conformando una nueva subjetividad del siglo XXI, ¿no? Sí, sí. ¿O exagero? No exageras. En muchas de estas plataformas hay mecanismos de adicción. O sea, con esto, valga la analogía, ocurría algo parecido a lo que ocurrió con el tabaco, ¿no? O sea, que luego descubrimos que había elementos en el tabaco que favorecían una cierta adicción, ¿no? O la Coca-Cola, ¿no? Tenía cocaína. O en muchos productos, efectivamente, ¿no? Muchos productos que están pensados para que permanezcamos ahí, ¿no? Entonces, ahí sí que la regulación sí que puede hacer cosas. No puede hacer milagros, pero sí que puede hacer cosas, ¿no?
Y yo creo que es una de las batallas importantes que hacer, ¿no? que hay que dar. Se maneja el concepto de los tecnofármacos incluso, ¿no? Varios teóricos y aquí en la UNAM hemos estado haciendo estudios sobre esta materia en particular. Entonces ahorita, un momentito, porque vamos a ir a nuestro último bloque con el gran filósofo Daniel Innerarity, que nos visite desde País Vasco, de España. No se vayan, aquí le esperamos en 2 minutitos. Aquí seguimos nuestra gran entrevista aquí con nuestro invitado, filósofo. Hay un tema central que insististe ahora en tu curso, en tu clase de la UNAM, tu conferencia y en muchas de tus obras, en que hablas de que el gobierno, ¿no?, como tal, ha sido superado un poco por los tiempos como palanca de transformación social, ¿no? Que tenemos que enfocarnos en la sociedad para además transformar la misma sociedad. O sea, que tanto la causa como el efecto, como la fuente, como el objetivo del cambio de nuestras sociedades tiene que ser desde lo social. Ni el mercado, supongo, no coincides con las visiones neoliberales, pero tampoco el Estado nos va a resolver, aunque tiene su papel, los dos. Pero es lo social lo que nos va a salvar. Platícame un poco más de esa idea tan importante. Bueno, propongo que partamos de la idea de qué significa gobernar. Gobernar significa intervenir en una sociedad para o bien evitar un resultado catastrófico si esa sociedad fuera evolucionando de manera espontánea sin ningún tipo de dirección, o bien conseguir un resultado positivo que no está al alcance de la mera espontaneidad. Eso se pensó en la época triunfante del Estado Nacional a través de la legislación, de una manera vertical y jerárquica. Yo creo que eso ya no funciona en una sociedad compleja y a eso se han dado diversas respuestas. Una respuesta es la respuesta neoliberal, que es dejemos que la sociedad espontáneamente se autoorganice. No hace falta que insista mucho en que eso no es verdad por muchísimos motivos. Y al mismo tiempo vemos que el otro modelo dirigista de planificación es un modelo que no compatibiliza bien con la riqueza de una sociedad que tiene mucha inteligencia distribuida, que es más horizontal. Entonces, la propuesta que yo hago en mi teoría de la democracia compleja es que el gobierno tiene un gran papel que hacer en generar las condiciones para que la propia sociedad realice su particular autotransformación. Esto no es una tesis neoliberal, pero tampoco es una tesis, dirigista o centralizadora, ¿no? Y creo que es lo que hay que explorar, el gobierno del contexto, el gobierno de la creación de condiciones para aprovechar la fuerza que hay en la sociedad en orden a su propia transformación. Pues es el discurso, por lo menos, que se ha manejado en este gobierno, este último sexenio del observador, ¿no? De la revolución de las conciencias, de hacer política de otra manera, de permitir que la sociedad tome en sus manos la historia. El problema es que de repente pesan mucho las viejas tradiciones, culturas políticas, prácticas del Estado, porque la sociedad, si bien es otra esfera, tampoco es pues una esfera, una tabula rasa, ¿verdad? O sea, la sociedad también tiene muchos vicios, autoritarismos, y para eso era justamente conquistar el poder del gobierno, para tener esa palanca, si no varita mágica, algunos lo imaginaban, para pues regresar y cambiar la sociedad. Pero si ahora ya nos estás diciendo que el gobierno no tiene esa fuerza, ¿dónde dentro de la sociedad vamos a poder generar esa palanca, esa fuerza de autotransformación? Mira, no hay en las sociedades complejas un punto de Arquímedes, una palanca, una vanguardia, los juristas dirían una competencia de la competencia, un centro a partir del cual se generara el cambio social. Eso ya no existe. Yo por lo menos no lo identifico. Cualquier cambio que se dé en una sociedad que pretenda una transformación estable y duradera de esa sociedad requiere algo que a mi juicio es fundamental, que requiere transacción entre los agentes políticos. Hay mucha gente que confunde
Antes hablábamos de Podemos, su metáfora del asalto a los cielos, la conquista del poder, con la obtención de una palanca a partir de la cual yo creo que la historia de Podemos además demuestra que ellos mismos entendieron que eso no era así, sin que eso desmerezca de ciertas transformaciones que se deben a su intervención, ¿no? Pero en el fondo, la transformación duradera de una sociedad solamente es posible si hay grandes acuerdos sociales. Y esos acuerdos sociales nos obligan a renunciar a parte de nuestras aspiraciones. Creo que el radicalismo ideológico de imponer mi propia posición, de conquista de una mayoría coyuntural para trazar los límites de lo aceptable, eso no funciona, no ha funcionado, no va a funcionar. A ver, pero entonces la revolución la tenemos que, como Jorge Castañeda, la utopía desarmada, el concepto revolucionario lo tenemos que tirar, y todos son pequeños cambios personales o sociales. O sea, los jóvenes están exigiendo, quieren participar en una transformación histórica. ¿Qué les podemos ofrecer o sugerir? Hay transformaciones históricas posibles al alcance de la mano, radicales, fuertes, que yo no llamaría revoluciones, y que requieren cooperación entre personas de ideología distinta. Yo soy muy feminista y estoy muy interesado en la transformación feminista. La transformación feminista requiere también que los hombres la entendamos. Claro. Y que los hombres tomemos parte activa en ello. Y que entendamos que ahí no se produce una merma de nuestros derechos y de nuestras oportunidades vitales, sino todo lo contrario, que hay una transformación de la propia identidad muy positiva, donde vamos a gozar más conjuntamente. Pongo ese ejemplo, pero se podrían poner otros muchos ejemplos. Siempre que se han dado cambios significativos han sido cambios incrementales y cambios que implicaban acuerdos entre actores diferentes. Podemos mantener la estrategia revolucionaria, la retórica revolucionaria si lo queremos, pero tampoco hay que engañar a la gente. La retórica de una revolución dirigida por una vanguardia, realizada en un momento histórico, con una palanca de cambio, es una manera también de engañar a esa gente joven que tiene esa ilusión de cambio, que yo la comparto plenamente. Cambio de régimen, ¿sí te suena mejor? De hecho, es lo que ha usado ahora el observador. Habla de una revolución pacífica, pero sobre todo habla de cambio de régimen, ¿no? Habla de la cuarta transformación de la República Mexicana, ¿no? ¿Ese tipo de lenguaje te parece más acertado? Sí, dependiendo de lo que entendamos detrás. O sea, yo creo que es muy importante distinguir entre cambio de gobierno y cambio de régimen. Eso. O sea, efectivamente, cambio de gobierno es lo que conocemos. Conocemos que de repente gana la derecha, luego gana la izquierda, y así va a ser siempre, ¿no? El tipo de mundo que tenemos, el tipo de problemas a los que nos enfrentamos, exigen algo más radical. No se van a resolver con la mera alternancia. Pero el cambio de régimen, o como lo queramos llamar, la etiqueta me importa poco, en nuestro modelo productivo, en nuestra relación con la naturaleza, en nuestras relaciones interpersonales, en la posición de las mujeres, esos cambios, si queremos que sean efectivos, tienen que ser pactados, transaccionados, incluso por algunos agentes que inicialmente recelan de esos cambios. Lo que te iba a decir, si alguien se resiste a cambios, hay un hombre macho que se insiste en ser hombre macho y dominar y controlar las cosas, en un momento dado, pues hay que combatirlo, ¿no? Sí. ¿O es solo transacción? Yo no aspiro a convencer al machista. Creo que es un esfuerzo baldío, pero no calificaría de machista a toda la resistencia frente al avance feminista. Hay una resistencia machista, prescindamos de ella, no perdamos el tiempo, pero hay una resistencia de varones que no lo han entendido bien, que temen, como el trabajador que teme que la digitalización anule su puesto de trabajo, que temen que están en un entorno de inseguridad. A esos hay que ganar. No hay que pensar que el mundo se divide en una vanguardia y en una reacción. Hay un espacio amplísimo de gente que debe ser convencida, y debe ser convencida por las feministas, debe ser convencida
por los actores más progresistas y no deberíamos renunciar a ganarlos para la causa. Claro, el convencimiento. Entonces, ¿y cómo saber que estamos en un cambio de gobierno o un cambio de régimen, ¿no? O sea, ¿cuáles serían algunas como pruebas o maneras de poder evaluar eso? Porque es un debate constante aquí en muchos países que se promete una cosa, pero no se sabe. Por ejemplo, ¿es una cuestión de tiempo o ya no tenemos el mismo empuje de antes, ¿no? O sea, ¿cuáles son diferentes pruebas que se pueden aplicar? Mira, el ejemplo de Chile es interesante porque, para contestar a tu pregunta, en Chile hubo una asamblea constituyente que se constituyó en un momento de mayoría de izquierdas. Así es. Y que, desde mi punto de vista, y además tuve ocasión de hablarlo con Boric en aquel momento, confundió una constitución con un programa de gobierno. Una constitución tiene que ser algo que permita gobernar a la izquierda y a la derecha. Si hay una mayoría de izquierdas, como yo deseo que hace una constitución, tiene que tener la suficiente generosidad y capacidad de autolimitación para entender que la derecha debería poder gobernar con ella. Y sobre todo cuando yo hago una constitución, que es un régimen, yo entiendo por un régimen una constitución, un marco de reglas de juego, tengo que entender que en algún momento yo voy a ser minoría. Si yo la legitimidad mía como constituyente tiene que ser ponerme en el punto de vista de la minoría y pensar, con estas reglas yo podría vivir confortablemente como minoría, en la oposición, sufriendo, porque es donde mejor se está en el gobierno, pero podría ver garantizados mis derechos de participación, me escucharía, no sería excluido de las decisiones de una manera injusta. Entonces esa constitución es correcta. Pues una especie de velo de la ignorancia, ¿no? Así, pero un poco, sí. Macro, en un proceso político propio. Entonces, para ti, los de izquierda de Chile sobregiraron, pues, ¿no? Bueno, su de hecho, legitimidad y su victoria, porque la primera constitución, a mí me encantó esa primera constitución, fue una maravilla. Aquí está, de hecho, en México como embajadora de Boric, Beatriz Sánchez. Ella encabezaba la Comisión de Asuntos de Derechos Humanos en el Constituyente y no solamente el contenido, sino la forma en que se elaboró esa Constitución con participación popular. Aquí estuvo en este programa contándolo, me emocionó, me pareció, eso es lo perfecto, eso es para lograr un verdadero cambio de régimen. No estar siempre buscando cómo quedar bien con el otro lado, sino un salto a favor de un nuevo mundo y una nueva sociedad. Y el hecho que haya sido derrotar a un plebiscito, pues me parece muy triste, ¿no? Pero tú dices que hay algo más allá. A mí me parece triste. Primero, vamos a ver, a mí me gustaba aquello como programa de gobierno, no me gustaba como proyecto constitucional. Y creo que esa distinción es muy importante de mantener. Primero. Segundo, aquello fracasó en las urnas y si somos demócratas tenemos que aceptar el resultado del referéndum. Tercero, se constituye otra comisión constitucional, cambia el viento, cambian las mayorías y ¿qué hace la derecha chilena? Lo mismo en clave contraria. Es decir, con el actual proyecto constitucional que ha hecho la derecha chilena, ¿podríamos estar a gusto las personas de izquierdas? ¿Podría gobernar un gobierno de izquierda? No. Cuarto punto y conclusión, perdón que me haya salido tan pedagógico. Cuarto punto, ¿quién va a ser el gran beneficiado de este vaivén? El statu quo, es decir, la Constitución de Pinochet. La alternativa no es revolución o regresión. La alternativa es que si no hay acuerdo entre diferentes, el statu quo gana. Y no nos podemos permitir en la actual situación del mundo la victoria del statu quo. Eso nos exigirá, a lo mejor, renunciar a ciertas aspiraciones, entender bien que estamos hablando de marcos de juego, de reglas comunes y no de programas de gobierno. Muy interesante, sí, o sea, el bottom line, como dicen, ¿no? El punto final es el cambio, o sea, claro. todo lo que sea necesario para generar un nuevo equilibrio, una nueva correlación de fuerzas real, ¿no? Y no quedarse simplemente en los discursos, ¿no? ¿Te consideras liberal, republicano, socialista? Si tuvieras que escoger alguna etiqueta, que seguro ninguno te convence,
¿Cómo armarías tu árbol de Navidad ahí con diferentes conceptos? Sí, me considero un socialdemócrata clásico que ha revisado muchísimo conceptualmente su visión del mundo y los elementos que entran en la ecuación de Estado, mercado, en el contexto de la digitalización, la globalización. Pero creo que la socialdemocracia es la fórmula más exitosa de transformación de la sociedad. Y ahí me siento a gusto, sí. Es que escuchándote, claro, eso puede ser así como en lo general, pero la beta republicana española, no solo la del siglo XX, sino la histórica, el republicanismo histórico, me parece que tiene un fondo, pues no sé si quiero decir radical, pero transformador, que luego no existe en otros ámbitos, ¿no? Yo me siento republicano en un doble sentido. Me siento republicano por conexión con lo que fue la Segunda República en España, pero también me siento republicano por lo que la filosofía republicana representa, la filosofía de un Pettit o de autores, un tal Ackerman, que quizá conozcas también, esos autores que han insistido mucho en que, frente al modelo liberal que piensa la libertad como yo soy libre cuando no tengo interferencias, los republicanos piensan, y pensamos, Habermas también entre ellos, mi maestro, pensamos que uno es libre cuando no hay dominación. Y esa perspectiva, que parece una cosa de matiz, es importantísima. Los liberales piensan que no debe haber demasiadas interferencias para que yo disfrute de mi libertad, no piensa en lo común, o piensa poco en lo común, y no piensa que la vinculación entre mi libertad particular y la protección de ciertos bienes comunes, sin los cuales ni siquiera tendría yo una libertad particular. Y la verdadera igualdad humana, ¿no? Hay un colega aquí en la UNAM que se llama Ambrosio Velasco, un filósofo muy importante que rescata mucho el pensamiento de Fray Bartolomé, por ejemplo, de las casas, y todo ese pensamiento igualitario, democrático, autocrítico de la misma conquista, que generó una escuela muy fuerte, Francisco Vitoria, que también es... exacto. Sí. Pues se nos acaba el tiempo, ya se nos tiene que ir nuestro filósofo invitado, Daniel Innerarity, y esta hora ya también se acaba. Una última palabra para la comunidad de la UNAM, estos 360,000 estudiantes de universidad pública que te escuchan con mucha atención. Bueno, yo os diría que os sintáis muy afortunados, porque esta es una comunidad de conocimiento público, global, donde a mí me hubiera gustado estudiar, y donde espero venir con más frecuencia en el futuro. Pues bienvenido cuando gustes, estimado Daniel, aquí es tu casa, y te agradecemos mucho, un fuerte abrazo, y un abrazo también para nuestro público tan generoso que toda la semana está aquí con nosotros en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Te esperamos en 8 días.